Bendiciones a todos y gracias por estar con nosotros una vez más en la página de Reino. Gracias por visitarnos constantemente en los videos que estamos haciendo y las enseñanzas que estamos trayendo. En el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, en la cual quizás muchos que nos escuchan nunca han visto lo que vamos a tocar hoy en día. Es una historia bien conocida en las escrituras y vamos a ver cómo vamos. Ya Joseph, ya Joseph sabe lo que voy a hablar. Cuando yo se lo escucho por primera vez, los voy a dejar a él que él habla ahora. So, como saben, ya Joseph ha estado con nosotros vez tras vez. Los domingos o por las noches está Joseph con nosotros, es el co-host de los domingos. Así que, Joseph, dame un saludo por ahí. ¿Cómo estás? Nada, saludo, bendición a todos y verdad, gracias a todos los que nos ven y nos consumen. Nada, pues el tema de hoy buenísimo. Realmente no se van a, si ven este video no se van a arrepentir porque vamos a hablar de una historia que todo el mundo conoce con una interpretación muy diferente que les va a dar, les va a cambiar la percepción de la historia y todo básicamente. Sí, sí, yo espero que este sea, vamos a declarar en fe, que este sea de los últimos live que hagamos G. Joseph así en cámara. Esperamos que los próximos se hagan en personas aquí en casa o si lo hacemos en cámara, pero que esté en Puerto Rico. Así Amén. que, así Amén. que ore para que Joseph pueda conseguir un trabajo aquí y se quede desde diciembre aquí en Puerto Rico. Eso es lo que esperamos. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar. Lo primero que voy a decirle es, vamos a estar hablando de la historia de Noé, el capítulo 6, capítulo 6 de Génesis, conocido también como la segunda caída, ¿verdad? La primera caída es la que todo el mundo conoce, que entra el pecado original, la caída de Adán y Eva, la caída de la humanidad. La segunda caída es la caída hecha en rebelión o rebelión, vamos a decir rebelión mejor, no caída, sino la segunda rebelión, esta rebelión de Génesis 6, es por los huestes espirituales, por los Elohim, los ángeles caídos, como se conocen, estos hijos de Dios. Y la tercera rebelión es la Torre de Babel. Pero hoy vamos a estar hablando de esta segunda rebelión y cómo el Señor hace, ¿verdad? De la historia que todo el mundo conoce, que el Señor mandó a Noé a crear un arca, a hacer un arca para salvar sus generaciones y que él entrara en pacto con el Señor. Así que eso es lo que vamos a tocar en el día de hoy, pero vamos a verlo en el contexto de Génesis, en el contexto como los antiguos hebreos lo leerían, lo entenderían y bajo esa cosmovisión que tenían los antiguos. No lo vamos a leer como si fuera en el siglo XXI, sino que vamos a leerlo en el contexto. Así que vamos a ir a Génesis 6, y yo voy a enfocarme bastante el, en unas partes en específico. Ya todo el mundo sabe lo que pasa después cuando cae el diluvio y todo eso. Sobre esa parte yo no me voy a enfocar. Yo me voy a enfocar en lo que ocasionó la destrucción y lo que el Señor manda a hacer a Noé. En eso es lo que nos vamos a enfocar. Así que vamos a ir a Génesis 6, vamos a ir con la Biblia para que podamos ir todos, ¿verdad? Y vean que no estoy sacándomela de la manga production, que esto es Biblia full. Así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Joseph, ¿tienes ahí Génesis 6? La Sí, salida abierto. Perfecto. ¿Me sí. puedes leer los primeros eh, tres versos? Sí, y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con él, con el hombre, porque ciertamente él es carne. Será pues sus días 120 años. Perfecto. Así que eh, lo primero que vemos aquí es que cuando
dice que aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y le nacieron hijas, los hijos de Ja Elohim, ¿verdad? Los hijos de Dios. Estoy leyendo la textual, pero los hijos de Dios, lo mismo, o sea, no se asuste. Voy a buscarle una versión más parecida. Le leyó Joseph. Los hijos de Dios y vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Eh, Hay dos tipos de interpretaciones que se le da a quienes son los hijos de Dios. Una interpretación va más con el contexto, el pensamiento judío, el pensamiento del judío del segundo templo, de ese es el importante, eso como Michael Heiser llama teología bíblica, de lo que creían los judíos del primer siglo, lo que podía Jesús entender e interpretar del texto, la cosmovisión que tenían ellos en ese momento, y es que estos hijos de Dios eran ángeles caídos que se unieron con las mujeres y crearon esta raza conocida como los Nefilim, que es la unión de los ángeles caídos con las mujeres. La segunda interpretación, para mí, no tiene base bíblica. O sea, para mí es estirar el chicle para no creer la parte sobrenatural de la Biblia. Y es como diría Michael Heiser, si tú eres cristiano y no crees lo sobrenatural, pues estás un pie afuera ya completo de la cosmovisión cristiana y cualquier persona atea te va a coger y te va a baratar el encanto. Ahora, eh, esta cosmovisión que muchos tienen, que es hasta la menos popular, es que los hijos de Dios se referían a la descendencia de Set, el hijo de Adán y Eva, y cuando se unían con los hombres, quería decir que se unieron con las hijas de la descendencia de Caín y formaron estas generaciones de Nefilim, que eran hombres no comunes, pero de poder y gobierno. Eh, si vamos al libro de Enoch, que era el libro que leían los judíos en ese tiempo, no es un libro canónico, pero es un libro que te ayuda a entender cómo lo entendían los judíos y cosas adicionales que uno puede ver para tener un contexto de lo que estaba ocurriendo. Se refiere a estos ángeles, a estas huestes espirituales que Dios había puesto en la tierra para que vigilaran e hicieran un trabajo en específico. Ellos se rebelaron, decidieron unirse con las mujeres y tuvieron estas generaciones. Así que ahí el Señor se molesta y dice, no me permanecerá mi espíritu con estos hombres para siempre, porque son carne, sus días serán 120 años. Así que ahí fue que el Señor se molestó. ¿Algo que quieras decir, Joseph? Antes de No, seguir. que, que sí, que cuando siempre que vemos en la Biblia, cuando Dios destruye a su totalidad una ciudad o el planeta o lo que sea, es porque estaban mezclándose con los ángeles, Ujú. Sí, que esa es la única interpretación, y dice claramente que eran nefilinas, que habían gigantes y todo ese revolú. So, claro. así que, Y sí, y de ahí sale Goliat. De ahí sale Goliat. Y bueno, más adelante. un dato curioso. Sí, más adelante. Un dato curioso es que en las culturas antiguas, en todas las culturas se mencionan gigantes, que habían gigantes en la tierra. Eso en todas las Ujú. culturas. Ahora, lo interesante es que las culturas decían que el origen de estos gigantes eran la unión de los ángeles, la unión de las estrellas caídas con las hijas con las mujeres. Y eso lo que nos da a entender es que si todas estas culturas hablaban algo que era lo mismo, pues es real. Ahora, Sí. hay que buscar cuál es la mejor, cuál es la religión o la cultura que está diciendo la verdadera historia. Entonces, pues, para el cristiano, por la evidencia histórica que hay detrás de ella, pues entendemos que es la escritura que nos dice la realidad de qué fue lo que ocurrió. Y entonces, pues ahí vemos que la misma escritura habla de gigantes y para los de antes, las estrellas se significaban también espíritus, deidades y todas huestes espirituales. Es, las culturas todos casi estaban en la misma línea. Ahora, la historia de qué fue lo que ocurrió, pues ahí es diferente. Igual con el diluvio. Todas las culturas antiguas también tienen diluvio.
So, Literal, todas, el, todas du- tienen. el, el, Y hay una que el dice diluvio que, ocurrió. no, pero hay una que está brutal, no me acuerdo cuál es la civilización, pero hay una que dice que después del diluvio eh, llegaron gigantes a ayudar a esas civilizaciones Algo así. a empezarla de nuevo y les pasaron el Ujú. conocimiento, por eso le pasaron conocimiento a las civilizaciones que habían quedado después del diluvio. Pero todas cuentan esa historia de que, y uno cuenta que vieron los gigantes, otro cuenta que vinieron hombres de la agua a ayudarlos. Un montón de historias, pero todas cuentan un Sí. cataclismo, un evento que los destruyó y fue con agua que por poco los desaparecen de la faz de la tierra a su totalidad. Exacto. Y ahí es bien importante porque si todas las culturas dicen eso, es que el evento pasó. ¿Sabes? El evento pasó. Y como digo, hay que buscar quién es la historia, quién es el que dice la verdadera historia. Ahora, sea un diluvio local, regional, un diluvio global, pues eso siempre va a ser una discusión, toda la vida, De hasta que hecho, llegamos hay al arqueólogos, no es arqueólogo, creo que sí, pero no me acuerdo, que dicen que un montón de las montañas y valles, la Ujú. manera que están construidas pues, es como si hubiese pasado un movimiento de agua bien fuerte y hizo el shape que Sí, Yo, cuentan eso, yo vi pero algo no. así, bien Sí. interesante, eso como que sí hubo un diluvio, sí hubo un diluvio en la Tierra. Eh, entonces, perfecto, ya entendiendo esto, ahora vamos a entrar, ¿verdad? Ya expliqué eso, bien por encima, porque solamente quiero de esa parte porque la parte bien interesante es lo que va a venir ahora, de lo del arca. Entonces, pues después había gigantes en la tierra, en aquellos días también cuando los hijos de Dios unieron la hija, ahí todos saben. Ahí es cuando el Señor dice, se entristeció por haber creado el hombre, importante, no se arrepintió. La palabra más correcta ahí para traducir, en vez de ese arrepentimiento, es sintió lástima o se entristeció o sopesó. O sea, arrepentirse es una cosa, tristeza y lástima es otra. Entonces, Correcto. y Dios no se arrepiente. Dios no, hijo de hombre para que mienta, ni no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O que o sea, el Señor no se arrepintió. Ahora, esto es bien importante que sepamos esto ahora y tocar que las generaciones, aquí dice en el verso 9 estas son las generaciones de Noé. No era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. Noé engendró tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Aquí también hay dos interpretaciones. Estas dos interpretaciones puede ser cualquiera de las dos. Este, una interpretación que quiere decirles que Noé era justo y leal con sus contemporáneos. Esa es una de las interpretaciones. La otra interpretación es que la generación de Noé y la descendencia de Noé no se contaminó con la genética de los ángeles caídos y su simiente y su semilla se mantuvo pura. Esas son las dos interpretaciones que hay. Algo bien importante que escribí y es una de las cosas más importantes y le puede chocar a muchos ahora. Dice aquí en el verso este 8, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. O sea, la La gracia gracia salvó siempre ha estado. a Noé. La gracia siempre ha estado. El que le diga a usted que la salvación antes en el Antiguo Testamento era por obra, no, siempre ha sido por gracia. Eso es un tema bíblico desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre ha sido por gracia. Yo le digo eso a usted y usted le va a empezar a cambiar el chip a muchas cosas y muchas perspectivas que usted ha tenido del Antiguo Testamento y cuando vaya al Nuevo Testamento a leer, ya le va a romper la mente, porque si tú vas con esa mente de que la salvación siempre ha sido por gracia, cuando vas a leer Romanos, no lo vas a leer de la misma forma que lo leías antes. Eso es un lacito. Yo vi una interpretación una vez sobre eso y es que ahora la gracia se volvió más accesible. Sí, sí, Que lo que cambió, que no es que antes era la ley y ahora es la gracia, es que siempre estuvo la gracia, pero era un poco más difícil que accesarla.
y ahora Jesús la Ok. hizo más accesible a todo el mundo. Esa es la interpretación que había escuchado sobre de ese tema, que siempre la gracia ha existido, porque era, Sí, en el Antiguo Testamento no todo el mundo alcanzó la gracia tampoco, pero hubieron gente que exacto. la alcanzaron. Sí, sí. Es bien interesante. Puede ser algo así. Un día hablamos de ese tema, de la gracia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Este, ahora, con eso, ¿verdad? Ahora sabemos que desde el Antiguo Testamento está la gracia. Ahora quiero entrar al arca. Vamos a entrar al arca. Joseph, cuando tú te imaginas la historia del arca de Noé, ¿qué es lo que tú piensas? O sea, ¿qué es lo que tú piensas? Lo que yo ¿Qué es lo pensaba, que lo tú que pensas? pensaba, No, no, lo lo que que pensaba, lo pensaba. que pensaba. Nada, lo que pensaba era Después de que yo que después era, que yo explicara. no, no, sí, sí, sí. No, que era un barco como la película de Evan Almighty, algo así, un barco y vámonos, hizo el Titanic y ya, y lo siguieron por ahí. No, porque eso es lo que todo el mundo Perfecto. piensa, es la verdad. Este, Sí, pero perfecto. Bueno, primero que nada, eso es lo que siempre hemos creído, o sea, siempre se ha pensado. La perspectiva cuando hablamos del arca de Noé fue que Dios mandó a hacer a Noé un arca, un barco, y mandó a hacer un barco para que entraran los animales y se pudiera salvar de la destrucción que iba a hacer. Eh, Podemos decir que hasta cierto punto eso puede ser la realidad, ¿verdad? Sí, el Señor los salvó, los libertó de la destrucción. Pero vamos a leer el texto, porque es bien importante ahora ir al hebreo, a la Biblia hebrea, ¿verdad? Y buscar el contexto y las culturas que estaban cerca, qué es lo que estaba ocurriendo. Entonces, vamos al versículo 13 que dice, entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne porque la tierra está llena de violencia por causa de ello. Por eso voy a destruirlos juntos por la tierra. Así que el Señor estaba cansado de la maldad, había llegado hasta el tope y el Señor va a destruirlo, pero decidió salvar a la familia, decidió salvar a Noé y a su familia para que después siguieran, ¿verdad? La generación y la descendencia. Como si hubiera sido volver al plan original. O sea, es como que el segundo try otra vez, de volver el first try después de la caída, de seguir con el plan original. Ahora, dice, hazte un arca de madera de cipres. Harás el arca con compartimiento y lo cubrirás con brea por dentro y por fuera. De esta manera harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos, su anchura de 30 codos, su altura. Le harás una ventana que terminará a un codo del techo y pondrás la puerta en su costado. Harás el arca de 3 pisos. Perfecto. Cuando nosotros vemos esto y leemos esto, pues como siempre tenemos la perspectiva. O sea, cuando leemos el texto, el Señor manda a hacer un arca. O sea, pero si usted no tiene la perspectiva, porque ahora la perspectiva que nosotros ponemos a dibujar un barquito y lo ponemos a dibujar, mire, pues debe ser más o menos así el arco, hay que hacer una ventanita arriba y 3 pisitos. Está bien, perfecto. Ahora, si vamos a la historia bíblica, el patrón bíblico y al tiempo que estaba escrito, el arca, la palabra para arca en la Biblia hebrea es teba, es teba. Esa palabra hebrea, bueno, es una palabra egipcia, mejor dicho, es una palabra egipcia que los hebreos tomaron. Es como la palabra ángel, ángeles, angels. Es una palabra que es angelios en griego. En vez de traducir la palabra, adoptaron la palabra y se dice igual. O sea, se dice igual en griego y en inglés. Ahora, esta palabra fue traída del lenguaje egipcio y lo que quiere decir, lo que se refiere es a una caja para guardar un ídolo. Eso es lo que es un arca. Un arca era una caja que se guardaba un ídolo. Recuerde que en los ídolos en el tiempo bíblico y en el tiempo del antiguo Ancient Near Eastern, esas civilizaciones, los ídolos eran estas estatuas
de madera o estas formas, estas imágenes, que el Dios habitaba ahí. El Dios habitaba en esa figura, esa imagen. So, la cajita era creada para guardar el ídolo ahí. Era como crear un tipo de templo o de casa al ídolo. So, el arca, cuando Dios está hablándole a Moisés que cree el arca, no se está refiriendo a que cree un barco, se está refiriendo a que cree un templo. So, ¿qué quiere decir esto? Y vamos a verlo así. Miren cómo nosotros vemos la historia de la Biblia y a veces no tiramos atrás. O sea, esto yo no me estoy tirando de la manga. ¿Sabes? Pueden leer a Michael Morales, no Miles Morales de Spider-Man. Pueden leer a Michael Morales de Lucha Libre. En su libro El Tabernáculo Prefigurado, las montañas cósmicas y la ideología de Génesis en el Éxodo y el Éxodo. So, eso es, o sea, ese scholar, ese académico, trae esta forma antigua que se ve y muchos académicos tienen esta interpretación, que es la que yo creo, ¿verdad? Que es lo más que se acerca a ese texto antiguo, a ese texto antiguo de Génesis. Y dice, y miren esto, el arca del pacto y el arca de la alianza era un barco. El Ark of the Eh, Covenant era un barco. No, que era una caja, que eso simbolizaba la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué cuando hablamos del arca de Noé rápido tenemos que ponerle un barco? Si el arca del pacto, ¿qué era? Una caja, un lugar, este objeto que simbolizaba la presencia del Señor. Ahora, ¿qué quiere decir eso? El arca de la alianza, el arca del pacto era como si fuera un mini templo, un mini. Cuando me refiero a templo, esto es bien importante, cuando nos estamos refiriendo a templo, cuando yo me refiero a templo, esto tengo que decirlo de principio, me refiero también al paraíso, porque en la historia bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis, es todo volver al paraíso. El templo, el tabernáculo, el arca, todas estas cosas representaban el paraíso, hacían alusión al paraíso. Así que el arca no era un barco gigante, sino que era un templo. O sea, Dios no le dijo a Moisés que creara a Noé, mala mía, Dios no le dijo a Noé que creara un barco, era que creara este tipo de caja que fuera como si fuera un templo. exacto. Ahora, la forma de cómo se crea el arca, yo voy a poner una foto, voy a poner la foto ahora para que la vean. Así que miren la foto. Ya vieron la foto, ¿verdad? Ya vieron la foto. Así es más o menos como debe ser. Eso no parece un barco. Eso parece un templo. O sea, usted ve bien eso parece un templo. O sea, sí dice, y las medidas de cuando estos ingenieros verifican las medidas, era para flotar, no era para navegar, era para flotar. O sea, era Ujú. para flotar. No tenía ni timón. Si era un barco, ¿cómo no va a haber timón? ¿Dónde está el timón para navegar? No había, Ni, porque no había ni timón y tampoco había gemo que le podía dar nada. nada. Nada, era para flotar y también sin timón y nada, dejándole saber que Dios es soberano y el que lo guía es, pero era para flotar, para mantenerse flotando. Lo interesante es, esto es bien importante porque Dios no mandó a hacer un barco para salvarlo, sino mandó a hacer un templo para rescatarlo y librarlo del juicio y salvarlo. O sea, mandó a crear un templo que simbolizaba su presencia, que simbolizaba que ellos estaban con el Exacto. Señor. Entonces Joseph, ¿quieres decir también algo? está bien interesante, sí, que cuando dice Génesis 16:14, hazte un arca de madera de cipres, harás el arca con compartimentos y calafatearás por dentro y por fuera con brea. La palabra, estas dos palabras, las palabras de calafatear y brea, ¿verdad? Eh, es cubrir, ¿verdad? Pero en hebreo es cafar.
Cafar, y Brea es Cofar. Y el significado de ellas, una es espiarás y la otra redención. Ujú. Entonces dice, hazte, si lo vamos a ver lo que significa, hazte un arca de madera de cibres, harás el arca con compartimentos y la expiarás por dentro y por fuera con la redención. ¿Y la qué? La Tú sabes expiarás, que, tú sabes que yo tenía eso para decir, para discutirlo, pero me aguanté porque iba a seguir zumbando y los iba a volver locos. Porque esa palabra también se puede utilizar como expiación, como atonement. Léelo otra vez esa parte. la interpretación, hazte el Este, arca, hazte un arca de madera de cipres, harás el arca con compartimentos y la expiarás por dentro y por fuera con la redención. y la expiarás por dentro y Por por dentro fuera y con la por fuera redención. con la redención. En vez de ser brea, la palabra en hebreo lo que significa es redención. Redención. Eso es Y en así. vez de ser Eso es así. calafatear, es expiar. Yes, yes, yes. Eso, estás Que también excelente. se ve que es, le da Ujú, también el peso a que la salvación es por expiación. O sea, y también le ujú. da el peso Sí. de que también que hacían en el arca. Se espiaba un animal, se espiaba algo se arrebaban la sangre. O sea, es expiación, hizo una expiación, obviamente no de un animal, pero lo calafateó, lo expió. Eso que sí, es un Muy bien. templo. Es un templo. Yes, yes. Qué bueno que lo zumbaste, ¿sabes? Porque yo no pensé, yo no lo tengo en las notas. Yo no le iba a decir, pero sí, cuando yo vi eso de que la palabra que la materia era expiación, yo me acuerdo cuando yo vi esto por primera vez y dije, no, Sí, sí. no. Entonces, ok, Es bien ok. importante, eso, sí, para la gente que de esto usen Strong o usen para que puedan las palabras en hebreo y le den Ujú. ese contexto, porque esa es la única manera que tú vas a poder tener ese nivel de interpretación, ¿verdad? De que, y Hagan sí, y eso investigaciones. y añade, o sea, entonces la redención viene por la expiación. Es un revolú, eso es un revolú, y está hablando de Eso, Jesús, claramente. Está, está, claro, está hablando de Jesús. está hablando de Jesús y mira, eh, yo más adelante voy a tocar lo de imagen de Dios porque aquí también está en juego una parte, pero se la voy a decir por encimita. Después otro día le hablo de la imagen de Dios. Mire, eh, primero que nada, dice aquí que lo haría de tres pisos, de tres niveles, ¿verdad? Interesantemente también antes de los tres pisos, es que el Señor le da medidas a Noé para crear el arca. Cuando Dios da medidas, la mayoría de las veces, y cuando vemos las medidas, son casi como un copy-paste del blueprint de lo que era el templo, el tabernáculo y el arca de la alianza. Es lo mismo. El Señor le estaba diciendo, le daba estas medidas y cuando tú lees la historia bíblica, espérate, esto es un templo lo que el Señor está mandando a hacer, porque está dando medidas. Ahora, tiene tres niveles. Y como le dije, el arca representa un templo y cuando hablamos de templo en la historia bíblica y en Génesis especialmente y toda la escritura, es un regreso al paraíso, todo hace alusión al paraíso, regresar al paraíso. El paraíso, habían tres dimensiones también en el paraíso. Dios. Estaba Edén, el huerto y el medio del huerto. O sea, no es o sea, eran tres dimensiones. Edén, el huerto y el medio del huerto. En el templo, que es atrio, lugar santo, lugar santísimo. El arca es primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Pero no solo eso. En el tercer nivel, en el nivel de arriba, el Señor manda a Noé a hacerle una ventana. Hacerle una ventana. Ahora, quiero que vean esta parte. La ventana para las culturas cercanas y para los que estaban en esa cultura,
en esa contemporánea, en el arca, acuérdense que lo que estamos hablando es las culturas, saber lo que era un arca. O sea, cuando Noé estaba construyendo eso, ellos saben que él estaba construyendo una caja para un dios. Ujú. Ellos saben que él estaba creando un templo, un templo grande en esos momentos, ¿verdad? No una caja chiquita, estaba creando una caja grande. Y cuando le puso la ventana, cuando Dios mandó hacer la ventana era, escuche bien, era el lugar en donde se ponen los ídolos o las imágenes de los dioses para esas culturas. O Sí. sea, Y se estaban ponía la siempre, imagen de estaba los ídolos. porque estaban puestos también, cuando creaban los templos, ellos los creaban de una manera de que o cuando salía el sol entraba la luz por esa ventana o cuando se acostaba el sol, caía el sol, entraba Ujú, por esa ujú. ventana y básicamente lo que significa es como que si la deidad estuviera entrando al templo o algo así. Esta es una cosa bien absurda, muchas civilizaciones tienen eso y también tú dices Tienen de eso. la caja, pero también es como esta cosa, donde están las piedras esas puestas que alrededor, que eso está que hacen Winter Solstice, que lo celebran allí. Stone Age. Eso mismo, ese mismo. Stone Age está como que diseñado también para que cuando baje el sol, es un revolú. Eso es como que si lo Ujú. atraparan. Ellos lo que están tratando de decir todas estas civilizaciones es como que si pudieran atrapar el sol en ese templo, en ese lugar, en esa área. Ujú. Entonces, pues, exacto, para las culturas de ellos es como que si el dios que ellos venían a hacer un ritual para que habitaran en ese lugar, en ese ídolo. Entonces, pues ponían ese ídolo, esa estatua, en esa caja. Era como si le crearan su templo, si le crearan su casa, una casita. Ahora, Dios manda a Noé a hacer esta ventana. En otras palabras, cuando Dios manda a Noé a crear esa ventana, era para dejarle saber a los cercanos que la imagen del Dios de Noé estaba en ese lugar. Y la imagen era Noé. Sí. Y la presencia de Dios estaba en ese lugar. ¿Sabes? Cuando hablamos de que el Señor manda a crear esto, no es porque, no, es que el Señor quiere romperle las perspectivas de los dioses y teologías que tenían estas culturas antiguas. Y el Señor está diciendo, yo soy el verdadero, yo soy el verdadero, esta es la imagen mía, estas son las imágenes mías, y, y a mí es que me tienen que ser, yo soy, o sea, y ahí entonces por eso es que, por eso Moisés, por eso Moisés, mira, siempre me trabo con Moisés, por eso Noé no tenía que Bueno, predicarle. Sí, era predicador de justicia, dice el Nuevo Testamento, pero Moisés no tenía que decir nada de eso. no es. Noé, Noé, digo, la primera predicación mía parece que yo dije Moisés en vez de Noé. Noé no tiene que, porque ya la cultura en ese tiempo, la gente en ese tiempo sabía lo que estaba haciendo Noé. Ellos sabían. O sea, entonces, puede escucharle Jaro que dice que la imagen era Noé. Pues miren, Claro. un la, cuando dice el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, el hagamos ahí no se refiere a la Trinidad, se refiere a las huestes espirituales. Pero cuando se refiere a hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, la forma correcta de traducirlo, como lo ha mencionado el doctor Michael Heiser, Sim Mackay, estos académicos, puede ser la mejor forma de traducirlo. O sea, no estoy diciendo que es la manera más, no es la manera 100% segura, porque como siempre estamos hablando de traducciones, de cambios de lenguaje, pero en el contexto que se está dando esto que está ocurriendo, cuando se está escribiendo esto, la mejor manera sería hagamos al hombre como nuestra imagen. O sea, Dios, la imagen de Dios en nosotros no es una cualidad, es un estatus. En otras palabras, ¿por qué Dios odia la idolatría y que se creen estatuas? Porque Él ya creó una estatua y eres tú. Usted es la imagen de Dios. Ahora, está la imagen de Dios, que es Jesucristo. Nosotros somos imágenes, somos la imagen de Dios aquí en la tierra. Por eso la idolatría es bien fuerte, porque si usted hace una imagen de una madera, con madera o algo de Dios, tú le estás diciendo al creador que lo que él hizo es una basura y tú puedes hacer algo mejor que él.
Y estás denigrándote a ti como imagen de Dios y estás denigrando al Creador. So, el Señor lo que quiso hacer fue como si fuera un tipo de copia limitada. O sea, una copia limitada que somos nosotros aquí en la tierra, que lo representemos y seamos embajadores. Usted no es Jehová, usted no es Yahweh, nunca lo va a hacer. Pero el Señor lo creó a usted para que es como si usted hiciera el trabajo de Dios aquí en la tierra. Un Eso es representante. imagen de Dios. Un representante, un embajador. Un embajador hace el trabajo que el presidente de su nación hace. El embajador en sí no tiene autoridad, la autoridad la tiene delegada. Tiene un estatus, no es una cualidad, es un estatus, es un rol que se le dio. El ser humano, por ser imagen de Dios, es ser esa copia del Señor limitada aquí en la tierra. Y así como lo veían los judíos en aquel tiempo. Entonces, cuando usted ve esto de esta forma, y usted ve el arca, y usted ve el paraíso, eh, el concepto completo de la historia bíblica le va a ir cambiando poco a poco y va a decir, la muerte de Jesús fue mucho más de darnos vida y salvación, muerte por nuestros pecados. O sea, Exacto. no termina ahí. O sea, eso es el beginning, ese es el comienzo de nosotros. Tú sabes todo lo que falta, de que el reino sea establecido aquí en la tierra, de que la invasión del reino a la tierra venga, que la imagen de Dios sea restaurada en nuestras vidas día a día. So, el arca lo que representa es un regreso al paraíso, un regreso al huerto. Cuando el Señor manda a Noé a hacer el arca, a hacer el huerto, es como si estuviera haciendo un mini huerto, un mini cosmos, un mini paraíso. Es como, y cuando el Señor lo salva, es como si fuera un Creation 2.0. No, no lo quiero decir de esa forma, Creation 2.0, porque no hubo una, o sea, no hubo una otra creación, pero es como si estuviera el Señor empezando nuevamente con su plan. Devuelve Y así, de otra vez al Génesis. a la Génesis, volver al plano original. So, el arca de Noé no es un barco, es un templo. Y es un templo para que Noé entrara en pacto con Dios por gracia, para que las civilizaciones y las personas que estuvieran cerca de él entendieran lo que estaba haciendo Noé, que él iba a ser librado en un templo, en un lugar de presencia, y para que sepan más en dónde termina el arca que Noé construye, en un monte. Y los montes en ese tiempo eran los montes donde los dioses vivían y estaban. Era un lugar de conexión del cielo y la tierra. So, el Señor, con todo el conocimiento y la cosmovisión que ellos tenían, el Señor estaba utilizando eso para romperle la teología de esos tiempos, dejándole saber, yo soy el verdadero Dios y soy único, de ninguno como en mi especie. Soy único, soy one of a kind. Por eso Dios es Dios de dioses, porque Él está por encima de todas las deidades. Exacto. Así que ese es el arca de Noé. Así que es un mini templo, es un mini cosmos, es un mini cosmos constituye un tipo de mini cosmos de la unión del cielo y la tierra. Este arca fue utilizado para guardar parte de la creación de la destrucción para poder entonces volver a poner el plan original en marcha. Y el arca termina en un monte alto. So, ¿qué me quieres Como el decir? templo de Salomón. Como el templo de Yes. Salomón. Templo Salomón era un lugar alto. El Edén, el huerto era en un lugar alto. El Sinaí, las tablas se dio en un lugar alto. El Señor se transfiguró en un lugar alto. Murió Eh, también eh, en un lugar alto. Todo era en lugares altos, en montes. Los templos eran en lugares altos. So, eh, eso era. ¿Algo que quieras decir, Joseph? Eso es lo que queremos traerle. Sé que algunos van a Este, decir dónde se lo sacó este. Mira, ¿verdad? Yo estoy estudiando eso todavía. O sea, y cada vez que lo estudio, más me hace sentido. Porque, o sea, tenemos que ver la escritura por lo que es la escritura y lo que dice la escritura, no poner nuestra perspectiva. Yo leyendo la escritura en su contexto, entendiendo, eh, tratando de entender como una mente hebrea en el tiempo, ha rompido con todos los sistemas y todas las perspectivas que yo he tenido. Todos los sistemas teológicos que hemos creado nosotros se van rompiendo en canto. Eso de la imagen de Dios, esto del arca, esto de volver al huerto, cuando tú ves la historia completa, todos los patrones
desde Génesis hasta Apocalipsis, del huerto, del templo, de volver, de la imagen de Dios, de la restauración. Tú dices, pero espérate. O sea, esto no es solamente arrepentimiento y perdón. O sea, no, esa es la primera paz, es el primer step de Primer toda la historia pasito. bíblica. No, Todo lo que eso es falta. eso es una tremenda realidad que como tú dices, te pone a pensar y te rompe esquemas y falsas doctrinas, por decirlo así, Ujú. que te han Sí, enseñado. sí, ¿sabes? Y no, no es que como que, me mintieron. No, es que, o sea, no sabían más allá, ¿sabes? No, eso Exacto. fue lo que le enseñó, esa fue la forma que lo vieron, esa fue la perspectiva que leyeron. Ahora, eh, mientras uno va más estudiando, mientras las personas se van preparando más, vemos cada vez más y más y más de la revelación de Dios en la Escritura. ¿Sabes? Hay, hay, ahora mismo con el avance tecnológico y las herramientas y lo de los lenguajes y los descubrimientos nos ayudan a entender más las escrituras y específicamente toda la escritura, o sea, del Antiguo y Nuevo Testamento, ¿sabes? El- eh, No, y la yo, realidad yo, también es que, como dice, ¿cómo se dice? Una ley básicamente que la revelación va en aumento. También la gloria va ujú, en aumento. O sea, sí, mientras va pasando el tiempo, más revelaciones vamos a tener, más gloria vamos a tener y más cosas hay cosas ocultas ahí que nadie la ha visto y se van a ser reveladas, básicamente. exacto, So y hace sentido que las generaciones pasadas no hayan podido llegar a ese nivel de interpretación, por decirlo así. Y que ahora claro, se esté, se claro. esté, se esté entendiendo más allá. Ujú, ujú. Y, Eh, ¿qué digo así? ajá, ¿Cómo di? no, sigue, no, sigue tú. Este, que, que verdad que mientras, como dice, la tecnología y todo eso te va a ir revelando más y te va a ir enseñando más y Dios te va, porque pues a medida que tienes más tecnología y más cosas, más interpretación, o sea, ahora mismo el internet es la biblioteca de Alejandría más grande que ha existido y que tú tienes tanta información que tú puedes accesar en la palma de tu mano, que si le dedicas tiempo, haces un Google search o yo no sé qué más, vas a encontrar un montón de cosas que tú no habías visto antes. Exacto, exacto. Mire, hermano, yo espero que esto que le hemos traído le despierte su amor por leer más la escritura y aprender más, investigar y irse más in depth, porque a veces damos por cierto, yo sé esa historia, mira, ¿cuántas veces te escuchó la historia de Noé? ¿Usted pensó que era, no, que quería salvar a Noé para seguirla? No, usted ve todos los temas bíblicos importantes que hay en la historia bíblica, en esa de esto, de todo volver al huerto, ¿sabes? Si usted ve y tiene esa mentalidad, espérate, y usted dice, espérate, todo esto, mira, No, es con lo de verdad. imagen de Dios que le acabo de decir usted tiene que estar pendiente y espere el video próximo que voy a hablar de la imagen de Dios. Esto solamente le tiré un lacito, Hola. un la, un la. Pero yo voy a hablar, el próximo video que voy a tirar, voy a enseñar, voy a hablar un poco de lo que es la imagen de Dios. O sea, eh, de la forma que se debe, que la forma que lo entendía el judío, tratar de la exégesis mejor, en el mejor contexto, en el entendimiento hebreo de ese tiempo, y la que encaja en la historia bíblica y la que encaja en la vida, porque si vamos a defender también el aplicarlo para hoy en día, para defender la vida desde antes del nacimiento, desde antes del parto, la única interpretación que ayuda es la que yo acabo de dar, porque la de la cualidad no sirve. La de la cualidad, tú puedes matar hasta un niño al año, si es por eso. So, amo a Exacto. William Lane Craig, a Frank Turek y toda esa gente, pero en ellos hay un error grave con esa interpretación que tienen de imagen de Dios. ¿Algo más?
No, un punto que hiciste que es verdad que tienen que no, porque yo me sé la historia, no, no voy a volver a leerla porque a mí me pasó, yo tuve un encontronazo con la historia de Jonás. Y esa historia, a mí me la cuenta de eso desde chiquito, tú te la sabes. Y ahora de grande, cuando yo la leía, yo pensé que el hombre era el bueno, espérate, yo pensé que tú eras el bueno de la historia. Y me cambió la percepción cuando tú la lees, no, no solo voy a decir lo que pasa, pero literalmente si tú te quedas con los muñequitos y con las canciones y no sé qué más, y cuando tú lo lees, dices, espérate, aquí esto me lo enseñaron mal, aquí esto no es... ¿Te acuerdas la película de VeggieTales? Que uno se queda con eso, que no te creas que simplemente porque sabes la historia no la vas a leer, ¿entiendes? Pues te Le, va a le, cambiar le tiramos, le podemos tirar el la. Jonás es el villano de la historia. literal, sí. O sea, porque a mí siempre dicen, no, es que le tenía miedo a ir a Nínive y que le tenía miedo a esa gente. O sea, la razón por la cual no quería ir es porque él sabía que Dios lo iba a perdonar y él no quería que los perdonara. O sea, él es el malo de la historia. Él es el malo de la historia y uno siempre piensa cuando eso, no, no era bueno y uno se quedó, no. Ay, Dios mío. Pero sí, así es. Hermano, estudie más la palabra, estudie más las escrituras. Y esté pendiente al próximo video que vamos a tirar. Voy a hablar un poco más de la imagen de Dios. Eh, así que esté pendiente, esto es bien importante que entendamos. Y cuando usted vaya entendiendo esto, le va a ser más claro muchos temas de la Biblia, muchos temas de volver al huerto, la nueva humanidad, el cielo nuevo y tierra nueva, los árboles en el Apocalipsis, de esta nueva creación, todo le va a encajar entendiendo estos pequeños detalles que pasamos por alto porque no le dedicamos tiempo para estudiarlo. Así que gracias por estar con nosotros, gracias por compartir. Antes de irme, ¿quieres decir algo, Joseph? Porque yo voy a, a referir a algunas personas que la gente puede escuchar más para que toquen, para que vean estos temas. No, que se conecta, ahora, ¿verdad? Paréntesis, que también se conecta la historia de Noé con Moisés, Ujú, ujú. que Sí, hizo la misma palabra para la cesta y también le da más peso, como estábamos hablando, que no era un barco, porque si es la misma palabra y la mamá de Noé no le hizo un barco, lo que hizo fue una cesta para que flotara, ¿me una entiendes? canasta para que flotara. Y la canasta, que también la palabra arca. Y también, pues, Moisés es un tipo de eso, pero yo no voy a hablar de todo eso, no acabamos. Y fue, Anyways, y fue para, y fue para libertar a Moisés. para Y, libertarlo de... y a Noé lo libertó. Y lo libertó en aguas. Ella Ahí, también lo ahí. calafatió, ella Porque tú dices, calafatió. "Oh, Dios". Eso es revolú. Para que vean todo el patrón bíblico. Mira, yo soy sincero, yo no puedo salir de Génesis. O sea, yo no puedo salir de Génesis. De ahora en adelante, cuando usted me escuche enseñar y predicar, siempre tengo que tocar algo de Génesis, porque si no, yo creo que no enseñé ese día, no dije nada, ¿sabes? Así que gracias por estar. Recomiendo, ven al doctor Tim Mackay para más de lo de Génesis, del Arca de Noé, la imagen de Dios, al doctor Michael Heiser, a la doctora Carmen Imes. Por lo menos tres, le digo tres ahí. Y sigue investigando, no se quede con lo que le dije. O sea, si usted entiende que yo dije un disparate, pues busque y investigue a lo que yo estoy diciendo y, ¿verdad? Si yo estoy correcto, pues ven y me corrija. Yo no tengo ningún problema con eso, yo estoy abierto a que me corrijan. Uno debe ser humilde, pero esta es la forma que yo creo eh, que hace justicia al texto bíblico. Así que gracias a todos por estar con nosotros. Lo esperamos en la próxima y recuerde, nos vemos próximo con el tema la imagen de Dios. Bendiciones.